Todo comienza con Akane, una chica joven y apasionada por los deportes, pero su favorito entre tantos era el atletismo. Y nuestro prota Kotaro, un chico común de secundaria que era aficionado por los libros y su gran mundo del conocimiento. Así, el primer día de clase, los estudiantes se reunían para saber en qué aula les tocó, espacio en el que Akane se daba cuenta que resultó aislada de su grupo de amigas y compañeras del club. En el mismo momento donde las chicas miran la separación de una de sus integrantes, Akane se quedaba impactada por la belleza de Kotaro, el cual estaba como de costumbre reunido con sus amigos. Luego de esto, Akane estaba en el baño del colegio mientras acariciaba un muñeco suave que usaba para desestresarse y calmar su ansiedad. Luego de que su angustia pasa, decide ir a afrontar su nuevo año de bachillerato y mientras tanto nuestro prota estaba sumido en sus pensamientos, observando cómo por más que los años avancen, a simple vista se puede apreciar las divisiones de cada subgrupo dentro de su aula, admirando de esta manera a los ricos, pobres, aplicados, vagos, gamer y otros más. Pero algo le llamaba la atención y era la presencia de una nueva chica en su salón, la cual no quería ingresar al verlo de reojo, pero se calmó al encontrar conocidas de su antiguo salón, aunque lo que Akane no sabía era que Kotaro se sonrojó por el simple hecho de verla. Unas horas más tarde, y luego de que terminan las clases, nuestro prota iba a la biblioteca, ya que era uno de los administradores de este lugar. Mientras tanto, Akane se estaba esforzando con los nuevos integrantes del club, midiendo su rendimiento después de las vacaciones del fin de año. Después del entrenamiento, Akane llegaba a su casa donde su madre, su hermana y su abuelo la reciben. En este momento, Mizuno, su hermana, le comenta que iba a salir a comer, por lo que deberá alistarse rápidamente para poder ir con ellos. Pero Akane se emociona bastante con la idea de comer afuera, así que se apresura para no ser la demora de su familia. Luego de algunos minutos en el restaurante, la familia de Akane empieza a mirar los menús indecisos de qué pedir, al tiempo que en la mesa adyacente estaba Kotaro con sus padres haciendo una orden también, con la diferencia que este reconoció la voz de Akane, de modo que se asoma un poco para confirmar que se trataba de su nueva compañera, quien al sentirse observada redirige su mirada en un impulso, topándose de frente con nuestro prota, lo cual los sonroja rápidamente, por lo que deciden evitarse, pero no pueden manejar bien su asombro ante su repentino encuentro, causando intriga entre sus familiares, quienes los mandaban a servir las bebidas. Kotaro de esta manera iba a servirse soda hasta que se percata que su compañera estaba haciendo fila justo detrás suyo, de modo que cambia de opinión y se sirve un poco de té, para después retirarse del lugar haciéndole reverencia a Akane, quien se ve interrogada por su hermana preguntándole por aquel chico misterioso, así que ella le comenta que es uno de sus compañeros de clase, pero su hermana tenía otros planes en mente para este compañero de clase, ya que rápidamente se dirige hacia su madre para decirle algo al oído, lo cual la sorprende bastante. Luego de esto, las dos madres se presentaban una a la otra gracias a la iniciativa de la madre de Akane, quien se vio feliz de encontrarse con los parientes de un compañero de su hija, haciendo que el resto de las familias se presentaran entre sí, mientras que Akane y nuestra prota se sonrojan más con cada segundo que pasa. Luego de esta intervención, Akane se marchaba con su familia, no sin antes calmarse un poco para acercarse a nuestro prota y pedirle con bastante vergüenza que no fuera a decir nada de lo que sucedió en el instituto. Él le responde que no tiene nada que temer, lo cual calmaba a Akane, quien se marchaba feliz, dejando al descubierto su abrigo con la marcación de la integración al club de natación, por lo que nuestro prota se cuestiona si acaso esto no le daba vergüenza. Al siguiente día, la clase se reúne para poder organizar el día del festival deportivo, porque estaba próximo a celebrarse, así que en una próxima organización se le delegará a cada club su responsabilidad en el apoyo del festival, así que en plena reunión Kotaro tiene su mirada fija en Akane, quien se asombraba por lo esponjoso y suave que era el cabello de nuestro prota. Luego de esto, el club de atletismo les pide a sus participantes que se reúnan para poder debatir ciertas actividades que iban a realizar, aunque Akane no presta mucha atención porque su mente estaba centrada en detallar cada movimiento de nuestro prota con sus amigos. En cada movida deslumbraba más a Akane, quien lo ocultaba con gran habilidad, por lo que luego de las clases, Akane estaba en su casa cuando recibió un mensaje de su amiga donde le daba los números de ciertos chicos por los que ella preguntó. Unos días después, el club de atletismo se reunió en el salón de Akane, donde esta no hacía más que tocar su peluche antiestrés, hasta que al mirar a su alrededor percibe la presencia de Kotaro, el cual pasaba desapercibido, lo que hace que ella se detenga a mirar fijamente cómo es que lee con su estilo de bagaje, pero no se pensó que este sentiría su mirada y cruzan sus ojos con los de ella, dejando nada más que un silencio, del cual Akane fue salvada por sus amigas, quienes la invitaban a ir al baño. Luego de esto, Kotaro sale del colegio para dejar una carpeta con varias estampillas
en un buzón. Luego de esto pasa por la biblioteca en donde se encuentra con un compañero que se dirige al lugar, el cual saluda como de costumbre, aunque se ve llamado por la portada de una revista en la que ve a dos chicas jóvenes desfilando ropa para una revista de playa. Pero lo que le llamaba más la atención era el parecido que tenía una de estas chicas con su nueva compañera de clases. En esto ve un libro cuyo nombre se le hace interesante y al leerlo se convence de llevarlo, al mismo momento que su compañero se acerca diciéndole que les iría bien en el festival, dándole un disco musical de una banda un poco conocida y regalándole los dos libros que a este le gustaron. Al siguiente día, Akane iba de camino hacia su club hasta que se encuentra con su profesor sermoneando a Kotaro por no aportar a las actividades para el festival, lo cual hace sentir mal a la chica, ya que a ella se le olvidó agregar a este chico al grupo de información. Acto seguido se encuentra con nuestro prota en la sala de deportes explicándole lo que sucedió, y nuestro prota se asusta un poco por su aparición tan repentina, pero le dice que no se debe de preocupar. En esto ella le pide su número para contactarlo, pero decide darle el suyo porque él no tenía su celular en ese momento, y como compensación lo ayudará a sacar los marcadores que el profesor le mandó, mientras que Kotaro le dice que no era necesario, pero ante la insistencia de su amiga termina cediendo. Luego de terminar de sacar los marcadores, ella le limpiaba la espalda ya que se había manchado con un poco de polvo, y este acto sonrojaba a Kotaro. Unas horas más tarde, nuestro prota se integra al grupo comentando que quiere participar, siendo respondido por Akane, lo cual alegraba a nuestro prota, quien se pone a pensar mientras practicaba boxeo, al mismo tiempo que la hermana de Akane la molesta por verse tan alegre al contestarle a Kotaro, así que a modo de venganza decide tomarle muchas screenshots al celular de su hermana. Luego de algunos días y en la noche, Kotaro estaba en su casa escribiendo en su libro hasta altas horas de la noche, lo que le provoca un gran cansancio al día siguiente que preocupaba un poco a su madre, a lo cual él le dice que no debe preocuparse por esto ni por el festival deportivo, ya que no es necesario que asista a dicho lugar. En esto, su padre le pregunta si se la pasó escribiendo toda la noche, lo que pone nerviosa a Kotaro, ya que nunca ha dejado que los demás sepan sobre sus escritos, así que se queda en total silencio, por lo que su padre le dice que está bien que lo haga siempre y cuando le guste, ya que de eso se trataba la juventud, hacer lo que más le gusta de un modo sano. Días más tarde se realiza el festival deportivo en el que Akane tendría una relevancia importante para su equipo de tercer año, ya que los salones se distribuyeron por colores manteniendo la integridad de cada aula. Unos minutos más tarde, Akane se formaba porque estaba por comenzar la carrera de los 200 metros de chicas en la cual ella sería participante. Mientras tanto, nuestro prota le comenta a su amigo Romano que ya casi terminaba su libro, lo cual alegra a su compañero, quien insiste en que lo deje leer aquel libro antes que lo publique, pero nuestro prota muestra su negativa completamente, de modo que Roman comienza a molestar a nuestro prota hasta que empieza la carrera de Akane, provocando que los chicos empiecen a hablar sobre ella, no solo de su agilidad sino de su cuerpo, lo que sonrojaba a Kotaro, quien miraba con disimulo a la chica, que ganaba con gran facilidad en comparación de sus contrincantes. Luego de esto, los hombres compiten en fuerza de lazo, actividad en la cual gana el equipo de nuestro prota, llevando la delantera por bastantes puntos, hasta que llegaba el turno de Kotaro, el cual tenía que correr 200 metros, y antes de empezar, escuchó por casualidad a Akane bromear de forma coqueta con Hira, el mejor chico del club de atletismo, en el cual apostaban una bebida, y estando en la carrera, nuestro prota tomaba la delantera por un tiempo corto, antes de ser rebasado por los dos contrincantes mejores preparados, y terminaba cayéndose en un intento de mantener un ritmo bastante acelerado, pero Akane mira sonrojada la dedicación de Kotaro, aunque al terminar la carrera Hira le hace una seña de dedicación a Akane, lo cual todos los demás malinterpretan por la señal y el estado en el que se encontraba ella, quien empezaba a negar todo. Unos minutos más tarde, nuestro prota estaba al lado de la enfermería en donde se lavaba su herida, aunque al acudir a la enfermería, una chica le comunica que la profesora no estaba en aquel momento, así que si quiere, ella lo puede atender pidiéndole primero que se lavara bien su herida. Nuestro prota le responde que ya lo había hecho, y en eso la chica reconoce a nuestro prota llamándolo esponjosito, ya que este era el apodo que le había puesto a Akane, cosa que lo extrañaba. Mientras tanto, Akane estaba con sus padres almorzando, cuando su padre le muestra la cámara que trajo para grabar su gran victoria de la tarde, cosa que pone bastante nerviosa a Akane, pues sentía que tenía bastante presión. Luego de esto, Kotaro estaba disgustado por el trato tan descuidado que le dieron en la enfermería cuando se topaba con Akane, quien estaba con su muñeco relajante hasta que la llamaban. En esto, nuestro prota decide seguirla, llegando hasta una junta en donde todos los presentes deberían de ayudar a organizar los últimos juegos del día, pero como a Hira se le olvidó la programación, se la pedía a Akane, quien al sacarla no se percataba que había tirado su peluche en un cesto de balones, y en los siguientes minutos todos se las pasaron acomodando los trabajos necesarios para que los juegos salieran de la mejor manera.
Luego, la siguiente prueba era la carrera de búsqueda de tesoro, en la que cada participante debería de buscar el objeto que le salga al azar luego de meter la mano en una caja, con indicaciones completamente aleatorias. Justo cuando los de segundo año estaban terminando, Akane debe de terminar de acomodar a los de tercero, pero en ese momento se daba cuenta que no tenía su peluche consigo, comenzando a buscarlo por todas partes, sin percatarse que ya habían llegado por las cajas para la competencia y ella misma había dicho que ya estaba todo listo, en su desespero por encontrar a su peluche, al mismo tiempo que Kotaro escuchaba a su compañera buscando aquel peluche, así que decide sumarse a la búsqueda sin ningún compromiso. Pero unos minutos más tarde, los participantes de la siguiente competencia llegaban a las cajas para darse cuenta que estaban vacías, cosa que los desconcertaba, por lo que le reclamaban al equipo encargado del juego, generando un gran abucheo de la multitud. Así que Kotaro, en un impulso rápido, encontraba el folleto con las condiciones dentro, por lo que sale rápidamente a entregar las hojas, resolviendo exitosamente el problema, aunque no la angustia de Akane, quien se desesperaba al no encontrar su peluche. Unas horas más tarde, los jóvenes se preparaban para la competencia de velocidad con relevos. Akane lucía tan nerviosa que se preocupa por sus amigas, ya que es tanta la presión que sienten y al no poder dispersar se pone muy temblorosa, provocando que en la carrera su equipo pierda por completo la ventaja que llevaba, por lo cual al terminar el día, después de anunciar los puntos totales de cada equipo, el grupo rojo de Akane quedó con el segundo puesto, cuando en un principio iban en primer lugar, y en esto se comienzan a burlar de la torpeza que ella tuvo en la carrera, lo cual le baja el ánimo, ya que se lo dicen de frente y a sus espaldas. En esto, Hira la trataba de animar, pero por petición de los demás, a modo de coqueteo. Una vez todos se habían ido, Akane estaba en su salón cuando nuestro prota Kotaro la intercepta devolviéndole su peluche, mientras le dice que lo encontró en un contenedor de balones. Su compañera le agradece bastante por aquel acto, comentándole que sin su peluche no puede estar tranquila porque le daba bastante vergüenza estar frente a tantas personas, preguntándole si no cree que es rara. Pero él le dice que no era para nada raro y cree que es mejor que sea ella misma ante todos, así que no debería de avergonzarse porque es perfecta así como es. Luego de esto, nuestra prota se retira rápidamente al ver la conmoción que ocasionó en su amiga. Unas horas más tarde, los dos se ponen a conversar felizmente por teléfono, comenzando a elogiarse y agradecerse por todo, ya que Akane le agradece por lo que hizo y le dijo hace un rato, aunque el solo hecho de que ella le escriba a Kotaro lo emociona tanto que se pone a jugar con el colgante de su lámpara, ya que es mucho lo que estaba sintiendo en aquel momento, aunque nuestro prota se entera que aquel apodo que le habían dicho se debe es a su cabello. Al siguiente día, nuestro prota decide abrirse un poco y mostrarle la versión de su libro a su compañero de la biblioteca, el cual le indica que debe hacerle algunos ajustes y detalles que agregar, lo cual motivaba más a nuestro prota para sacar lo mejor de sí. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en su puesto un poco aburrido, ya que en los exámenes que acabó de presentar sabe que no le fue muy bien, cosa que lo desanima, aunque para eso estaban sus dos mejores amigos, Deichi y Roman, los cuales nunca lo dejan de lado y estaban siempre para animarlo, pero la amistad de estos tres llamaba mucho la atención de Akane. Unas horas más tarde, y luego de clases, Kotaro estaba en la calle leyendo una revista de premiación al mejor escritor de su localidad, recordando el momento en el que envió su libro a dicha competencia, desanimándose al no ver su nombre en la lista. Después de unos minutos, nuestro prota estaba al frente del templo de su casa mirando un libro cuando su padre salía de aquel templo saludándolo. Nuestro prota ocultaba su libro ya que no quiere que nadie lo lea, y en eso se encontraba con su amigo de la biblioteca, Daisuke, el cual le preguntaba por el libro que estaba tratando de guardar. Nuestro prota le dice que no es nada, pero se rinde al darse cuenta que no lo pudo ocultar, por lo que le cuenta a su amigo que era la continuación de la parte que leyó, ya que había enviado el primer volumen a la competición, pero no logró clasificar para nada, y por esto es que se ve un poco desanimado. Unas horas más tarde, Kotaro estaba en su cuarto tratando de estudiar para los exámenes siguientes, pero no se puede concentrar debido a que estaba pensando bastante en los resultados de la premiación al mejor escritor de su zona. En eso decide escribirle a Akane para poder distraerse un poco, empezando una conversación que alegraba a los dos de poder seguir, y en medio de la conversación nuestro prota le pregunta a Akane qué es lo que ella hace cuando no le salen las cosas, a lo cual esta le recuerda la frase que le dijo: no cambies, eres perfecta tal cual como eres. Eso lo impacta bastante, dado que no esperaba aquella respuesta tan atrevida, motivándolo a seguir con su libro. Al día siguiente, y luego de clase, nuestro prota ve como su amada se iba con sus amigas de camino a la cafetería a descansar porque se acabaron los exámenes, así que este sigue camino a su club, hasta que pasaba frente a las chicas y una de ellas lo reconoce a la distancia llamándolo Esponjosito. Nuestro prota se daba la vuelta al escuchar esto, dado que reconoció la voz de la chica que lo atendió en la enfermería aquella vez que se lesionó la mano compitiendo, mientras que Akane miraba todo esto con un poco de duda en su rostro. Luego de unos minutos, Akane estaba con sus amigas en
el club de atletismo conversando sobre un paseo escolar que se llevaría a cabo en unas semanas, lugar al que quiere que Akane vaya con la condición de que debe ir acompañada de Hira porque a ese se le ve interés solo hacia ella, al mismo tiempo que nuestro prota estaba en su club de literatura recordando el mito de dicho lugar, en el cual si se escoge un libro al azar, este le dirá qué es lo que debe de hacer ante una decisión de amor. Kotaro no estaba muy convencido de esto, pero decide intentarlo, dándole como resultado una motivación a darle una oportunidad al amor, después de ver cómo un libro cualquiera lo motivó a no rendirse por su sentimiento. Luego de esto, Kotaro sale de la biblioteca hacia su casa, aunque de camino escuchaba a unas chicas conversar sobre Akane, en donde mencionan que Hira se le debería de declarar porque eran la pareja ideal. Además, se les notaba el amor, pero lo debería de hacer después de la gran competición para la que han estado entrenando, así no se vería tan afectada y posiblemente perdería la carrera. Horas más tarde, la madre de nuestro prota estaba con su familia cenando cuando le preguntan a su hermana menor a qué institución le gustaría ingresar. En esto Akane le recomienda su colegio porque se centran bastante en los cables, en donde podrá seguir con su linaje como corredora, convenciéndola, y entre tanto Misio, una de las amigas de Akane, se encontraba entrenando hasta que se detiene a recordar con orgullo cómo el esfuerzo de su amiga los llevó a ser los ganadores de la competencia de atletismo en años pasados, así que lo que quiere hacer es igualarla o si era posible superarla. Luego de unos días y en horas de la noche, nuestro prota no se lograba concentrar en seguir con su libro, de modo que recurre a Akane para poder pasar un poco el tiempo. En esto le pregunta cuándo sería su competencia y ella alegre le responde que sería el domingo, mientras que retira a su hermana quien la molestaba por aquel chico. Pero nuestro prota se desanima un poco contándole que el domingo estaría en el templo por cosas de su comunidad y ella le responde en modo de broma que debería rezar por ella, así que Kotaro le contesta cálidamente, aunque no enviaba el siguiente mensaje en el que le preguntaba si le gustaba a alguien, recordando lo que las chicas dijeron sobre Akane a la salida, haciéndolo sentir bastante nervioso para luego terminar la conversación con una despedida que lo satisface. Con el pasar de los días llegaba el gran fin de semana en el cual Akane se encontraba en su competencia de atletismo, donde no puede dejar quieto su peluche anti-ansiedad debido a que está en una categoría bastante alta para encontrarse con total serenidad. En este momento se le acerca Hira, quien le daba ánimos con su segunda intención, pues se quedaba solo con una mirada profunda en la cual no se supo expresar bien, pero Akane logró saber de estos indicios y se confundía un poco. Mientras tanto, nuestro prota llegaba al santuario luego de hacer los procesos de santificación y decide ponerse a rezar en serio por su amada Akane, esperando que ella supere su marca que tanto desea, sin ignorar que espera con ansias que ella sea la ganadora del primer puesto. Unos minutos más tarde, luego de la competencia de Akane, nuestro prota se ve impaciente por saber los resultados de este torneo, dejando un poco de lado su ceremonia mientras espera un mensaje de su chica, quien se encontraba en un restaurante con sus amigos del club luego de haber ganado maravillosamente, queriendo usar aquel momento para comentarle lo sucedido a Kotaro, aunque se ve interrumpida por Hira, haciendo que se le olvide por completo esto. Unos minutos más tarde, nuestro prota salía del baño para poder revisar su teléfono sin saber que Akane estuvo a punto de enviarle un mensaje, pero se había quedado sin batería. Una vez termina la ceremonia del templo, todos agradecen por el tiempo asignado a dicho evento y en cambio Kotaro solo sale rápidamente cabizbajo de allí, pero su humor cambia al ver a su amada frente a él en medio de la noche, alegrando al amigo de nuestro prota que observaba todo desde la distancia, y Kotaro al sentirse observado decide llevarse a Akane para un lugar más seguro, lugar que resulta perfecto para dialogar tímidamente sobre cómo les fue en el día. Ella se alegra al enterarse que él pertenece a una banda que hará presencia en un desfile, mientras que él se emociona al saber cómo Akane triunfó en el torneo, aunque llegaba un momento donde en silencio se sirve como plato principal, provocando una gran brecha entre los dos, así que Kotaro absorto señalaba lo linda que estaba la luna para luego encarar a su amada preguntándole si saldría con él, lo cual la dejaba más que sorprendida. Unos días más tarde, nuestro prota llegaba a la estación del tren bala, en donde ve a todos sus compañeros del salón, pero se sonroja al solo ver a Akane, recordando la noche en que le pidió que saliera con él y esta nerviosa le dijo que no sabría qué decirle, pero le pedía un poco de tiempo para pensarlo, aunque desde ese entonces no se habían hablado y los dos se quedaban mirando con nerviosismo hasta que llegaban los amigos de nuestro prota, distrayéndolo de aquella gran tensión. Unos minutos más tarde, los dos profesores a cargo del grupo que iría a la excursión lo sientan en las filas para comenzar a hacer una inspección del equipaje, y esto molestaba a todos los chicos ya que uno por uno fueron expuestos en sus intentos de portar sus aparatos electrónicos y revistas prohibidas. Así que luego de completar la inspección, los estudiantes se subían al tren, en donde los que sí pudieron ingresar sus teléfonos a escondidas comentan cómo fue que lo hicieron, sacando conclusiones bastante interesantes. Sin embargo, la más ingeniosa fuera de Roman, quien destapó un empaquetado para poder meter los teléfonos
teléfonos y sellarlo con cinta por dentro para que no se notase ninguna manipulación anterior, logrando evadir las reglas de la excursión. Luego de esto llegaban a su lugar de destino, por lo que Akane y su grupo de amigas deciden ir al santuario del amor, donde probarán su suerte sacando papeles que le dirían su suerte, sacando resultados bastante graciosos, excepto el de Akane, que le tocó suerte suprema con la frase "el amor llega con la ambigüedad", lo que la desconcertaba bastante. Luego de algunos minutos, Akane se encuentra con Nishio, su amiga de atletismo, quien le recomienda que deberían de ponerse a buscar recuerdos para los integrantes del club, así que comienzan su búsqueda de los accesorios perfectos para las chicas, pero su amiga estaba indecisa en qué comida llevarle a los hombres hasta que mira a nuestro prota husmeando los recuerdos cerca de ellas, así que Nishio se le acerca para saludarlo llamándolo Esponjosito porque se le hace bastante lindo aquel apodo. Además le quedaba perfecto a Kotaro, quien conversaba con normalidad. En esto Nishio le pide ayuda para poder escoger los regalos para hombre, ya que quiere una opinión de aquel género, mientras que Akane oye todo a escondidas y decide irse, ya que no soporta el comportamiento tan cercano que tienen ellos dos, llamándole la atención a nuestro prota. En las siguientes horas, los alumnos se la pasaron disfrutando de las instalaciones hasta que llegó la noche, donde los amigos de nuestro prota estaban jugando en sus celulares en el cuarto, mientras que él estaba ansioso esperando un mensaje de su amada, quien estaba con sus amigas esperando el momento justo para poder empezar a hacer una pijamada, en donde comienzan a preguntar cosas referentes al amor, donde presionan a Akane a que confiese quién le gusta, pero es interrumpida por sus amigas, ya que esperaban que se juntara con Hira, el cual en un momento aparece con sus amigos moviendo la puerta que los separaba de la habitación de las chicas, quienes se extrañan y estaban notablemente fastidiadas con su aparición. En este momento, Akane recibe un mensaje de nuestro prota preguntándole cómo le había ido, y ella le comenta que estaba con sus amigas charlando de amor, alegrando a Kotaro que contestara esto, así que se esconde en las sábanas para no ser descubierto por sus amigos, pero fue muy lento, ya que en medio de la conversación estos le quitaban el teléfono para ver qué es lo que escondía, aunque nuestro prota se alcanza a liberar y salía de la habitación para decirle a su amada que se vean en el centro del lugar a las 12 para poder pasar juntos las horas libres, así que acto seguido el profesor lo descubría y le quitaba el teléfono segundos después de haber enviado el mensaje. Al siguiente día, mientras todos desayunaban, la profesora les indica que tendrán horas libres hasta la tarde, por lo que deberían de saber aprovecharlas con sus amigos, agregando que deben tener cuidado con lo que hacen y prevenir cualquier tipo de problemas o accidentes. En ese momento, nuestro prota recuerda la citación que le hizo a Akane, quien no deja de lado a sus amigas, aunque Akane no estaba conversando con ellas, sino que estaba sumergida en sus pensamientos, de modo que sus compañeras le piden que no guarde secretos porque eran mejores amigas. Así que Akane, nerviosa, decide decirles que estaba preocupada por su cita a las 12, así que les comenta que sus padres le pidieron recuerdos tratando de que sus amigas la dejen sola, pero estas la siguen a todas partes y a medida que pasaba el tiempo, Akane se ve cada vez más desesperada por la hora, dándole la leve impresión a sus compañeras de que estaba escondiendo algo. Después de unos minutos, Akane sigue negando que le estuviera ocultando algo a sus amigas, pero una de ellas se rinde y le dice a la otra que la acompaña a dar una vuelta por todo el lugar, dándole el momento que Akane estuvo esperando todo este tiempo, por lo que sin perder más tiempo se dirige al centro del lugar donde nuestro prota la citó para encontrarse. Al llegar, busca desesperadamente a Kotaro por todos lados, ya que cree que llegó tarde y revisaba su teléfono en la espera de algún mensaje, pero se da cuenta de que era la hora designada, por lo que luego de esto nota que a su alrededor empieza a llover fuertemente. Al mismo tiempo que nuestro prota estaba corriendo en medio de toda la gente que llevaba sus paraguas, y el empapado busca a su amada por todos los lugares cercanos a donde acordaron encontrarse, pero no encontraba a Akane por ninguna parte, aunque ninguno se había percatado de que pasaron uno frente al otro. Después de un rato, nuestro prota frustrado ve a Nishio con una amiga, al tiempo que Akane se preguntaba muchas cosas y por si acaso decide ir a pedirle un favor. Esta le responde que sí lo puede ayudar, y a lo cual en un momento nuestro prota tenía el teléfono de su compañera en sus manos, aunque no sabe el número de su amada, así que se lo devuelve, pero Nishio le dice que ya sabe de qué se trataba y marcaba el número de Akane pasándoselo a Kotaro, el cual le pide a Akane que se reencuentren en otro lugar. Luego de unos minutos, Kotaro aparece empapado en medio de la lluvia, encontrándose con Akane detrás del templo, en donde le explica qué es lo que pasó y por qué no pudo presentarse a la hora que era. Ella lo entiende, pero le señala cómo le da inseguridad que haya recurrido a Nishio para contactarla, agregando que a través de esto quiere seguir hablando con él. Kotaro, impresionado, le pregunta si esa era la respuesta a su confesión y ella le dice que sí.
Unos días más tarde, Akane se encuentra con su grupo de amigas conversando sobre cómo lo pasaron en el viaje escolar, cuando esta última se daba cuenta que nuestro prota entraba al salón, así que se miraban fijamente, pero en vez de evitarse las miradas se sonrojan, soltando aún más miradas que provocaban que la amiga de Akane le pregunte qué es lo que tiene, a lo cual esta solo les dice que no era nada, mientras piensa que nadie sabe que desde aquel día en el viaje escolar ella comenzó a salir con Kotaro. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en el salón de su profesora charlando sobre su promedio académico, dado que con su rendimiento no le será posible ingresar a una escuela que le pueda brindar la formación necesaria para crecer en la vida. En eso, Nishio se acerca al aula ya que estaba de paso cuando se percata que Kotaro hoy no trae el pelo esponjoso, lo que le hace preguntarse qué sería lo que le sucedió hoy, y él se alegraba con solo verlo. Unos segundos más tarde, nuestro prota salía del salón de su maestra, de modo que Nishio aprovecha para bromear sobre el pelo que traía, diciéndole que lo había visto en el club de literatura y a ella se le daba muy mal la lengua, así que le pregunta si conoce de un club en el cual pueda mejorar su habla, y nuestro prota le dice que puede ingresar al suyo, alegrándola con esta noticia y despidiéndose en el momento siguiente. Después de esto, Akane y Nishio estaban calentando, aunque todos notan que esta última estaba bastante motivada, e incluso cuando le mostraron los nuevos programas de práctica más rigurosos que antes. Por otra parte, nuestro prota estaba en su ensayo de banda religiosa, que al terminar le preguntaba a su amigo Daisuke qué hacen en una relación, dándoles indicios de que Kotaro ya estaba en una relación. Unos minutos más tarde, Akane estaba en su cuarto cansada de estudiar cuando entraba su hermana, a la cual le pregunta qué es lo que se hace en una relación, ya que después de consultar en internet no sabe qué se hace. Por esto, la chica le dice que en los romances de secundaria se acompañaban a sus casas o pasaban la tarde en la casa del otro, pidiéndole a Akane que traiga a su novio pues lo quiere conocer, pero ella se niega por completo, mientras que nuestro prota estaba mirando qué hacer en su primera relación con consejos en línea, donde le recomiendan encontrarse en la biblioteca, que era un lugar tranquilo y solitario, y en esto recibe un mensaje de su novia en donde conversaban casualmente hasta que terminan citándose en la biblioteca del colegio a la hora del almuerzo. Al día siguiente, y ya a la hora del almuerzo, nuestro prota se retira de su salón sin decirle nada a sus amigos, los cuales se quedan intrigados por la actitud que tuvo su compañero, pero no le daban mucha importancia, y mientras tanto Akane se daba cuenta de esto recordando la cita con su novio, pero al sentir la presión por parte de sus amigas, decide quedarse. De modo que después de algunos minutos, Kotaro se terminaba su almuerzo en la biblioteca cuando escuchaba como alguien entraba, cosa que lo ilusiona creyendo que se trataba de su amada, pero solo era Nishio, que aprovechaba a conversar con él al verlo allí solo. Con el pasar de los minutos, Akane corría a la biblioteca con mucha prisa, ya que dejó esperando bastante tiempo a su novio, aunque al entrarse lleva la gran sorpresa de que este ya estaba acompañado de Nishio, la cual les pregunta si se habían citado, pero Akane niega todo lo relacionado con él, mientras se siente un poco mal por encontrar a nuestro prota solo con Nishio, por lo que la chica le comenta que entraría al mismo club de literatura que Kotaro, ya que quiere mejorar su puntaje en las pruebas y lo haría acompañada de él. Luego de esto se retira, dejando una gran tensión en medio de nuestro prota y su amada. Horas más tarde, Akane estaba en su entrenamiento como de costumbre, aunque se distrae fácil con Nishio, quien le comenta a su entrenador que no estaría muy presente en los entrenamientos porque estará en el club de literatura, afectando el rendimiento de Akane, y Hira se percataba de que a ella le pasaba algo, por lo que le pregunta si en el camino a casa lo pueden hablar, y luego se retiraba, por lo que después del entrenamiento, Akane se encuentra con Hira mirando el atardecer, pero esta no le dice nada y le pide que no se preocupe. Él le hace caso y solo la motiva para que esté lista para las pruebas que se harían dentro de poco. Al pasar unas pocas horas y en la noche, nuestro prota estaba de camino a casa junto con Nishio, la cual estaba emocionada porque pronto empezaría su curso con Kotaro, así que le pide su número, y en este momento un auto pasa cerca de ellos, lo cual la obliga a pegarse mucho más. Nuestro prota no se ve incómodo, sino que por el contrario se hace del otro lado para proteger a su compañera, quien sonríe para sí misma convencida por esta acción. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en el colegio con su grupo de amigos pasándolo normal, mientras que Akane conversaba con sus amigas sobre las duras que son las relaciones de hoy en día, sin que las demás sepan qué es lo que pasaba entre ella y Kotaro. Unas horas más tarde, Akane estaba en el entrenamiento cuando unas compañeras de su club se acercan para preguntarle si estaba saliendo con Hira porque hace días los vieron volver juntos a casa, pero Akane, impactada, le responde que no había nada entre ella y Hira, así que las chicas se alegran dándole las gracias por la aclaración, provocando que ella se sienta un poco frustrada.
Por otro lado, Kotaro suspiraba fuerte en la biblioteca de Daisuke, el cual le pregunta si le pasó algo en su obra nueva o en su relación. Kotaro le comenta que era sobre su relación, comentándole lo que pasó y agregando que no se pueden comunicar porque tienen todo en secreto. Su amigo le dice que sí es una situación difícil porque no solo deben de ocultarlo, sino que sin dinero no podrían salir a verse, pero a él se le ocurre una idea. Luego de esto, la amada de nuestro prota recibe una notificación de él en la cual se muestra una dirección que la lleva a una tienda en un estado deplorable. Al entrar se encuentra con nuestro prota, el cual estaba muy nervioso de solo verla, pero le dice que es un lugar seguro para verse porque estarían solos hasta las 7. Una vez ya estaban acomodados, nuestro prota le pide perdón a su novia por lo que pasó en la biblioteca. Ella, un poco indignada, le dice que ya sucedió, pero Kotaro, para romper el hielo, empieza a conversar sobre los exámenes, de modo que ella le comenta que le fue más o menos, ya que dentro de poco serían las pruebas más duras del año. Nuestro prota le dice que verla correr le mueve el alma, sintiendo que le gusta mucho verla hacer esto, por lo que iría a verla competir, y Akane de los nervios le responde que no, pero este se daba cuenta que lo hizo por inercia, de modo que se genera un silencio que comienza a pesar, mientras que Kotaro se armaba de valor y le pone la mano encima a su novia, lo que le daba tranquilidad a ella porque le corresponde el gesto, avergonzándose minutos después al volver a la realidad, luego de que Akane recibe una notificación, por lo que ella se retira nerviosa a mirar de quién se trataba, pero se sorprende al ver que el mensaje es de Nishio, aunque eso no era lo que la sorprende, sino que era el mensaje, pues ella le estaba confesando que le comenzaba a gustar Kotaro. Unos días más tarde, Akane estaba entrando al club de atletismo esperando no ver a Nishio, ya que recordaba el mensaje que ésta le dio hace poco, y mientras tanto nuestro prota se había esforzado en su banda, aunque no deja de pensar en cómo le tomó la mano a su amada y esto lo sonrojaba. Después de esto, Akane estaba con Nishio y otra compañera, en donde se siente un poco incómoda por el hecho de estar al lado de la persona que gustaba de su pareja, así que al siguiente día nuestro prota estaba en su casa conversando con su madre acerca de sus notas, al mismo tiempo que su padre estaba a un lado de la sala limpiando su objeto de defensa cuando Kotaro recibe una llamada de un número no registrado. Desconcertado, decide contestar, por lo que el tipo del otro lado de la llamada le pregunta si estaba hablando con Kotaro Azumi. Nuestro prota responde que sí, y el tipo se presenta como Kitamura, de Ediciones Kadoyana, uno de los representantes del concurso de literatura para que él se inscribió. Eso lo sorprende bastante, preguntándole si en serio era de las ediciones Kodonaya, alertando a su padre, pues se había quedado intrigado al ver que su hijo bajaba el tono y salía con cuidado de aquel lugar. Unos minutos más tarde, Akane estaba con su familia preparando la cena, pero a esta no se le ve para nada alegre, de modo que al sentarse a comer sus padres le recomiendan que coma bien porque el domingo sería su competencia, pero Akane no quiere que ellos vayan. En esto su hermana le dice a todos que se puede deber a que estaba en tercero de secundaria y ya podría tener un novio. Akane le lanza una mirada fulminante a su hermana, aunque sus padres ya quedaron consternados ante la aclaración, por lo que entonces Akane se retira de la mesa hacia su habitación, dejando de lado a su familia porque recibió un mensaje de nuestro prota, en el cual le pide que el día de mañana se reúnan en la biblioteca, que necesita decirle algo. Ella se alegraba bastante al leer esto, de modo que le responde que se iría porque debe decirle también algo, recordando la confesión de Nishio. Al día siguiente, nuestro prota estaba en la biblioteca esperando que llegara su novia, quien al llegar se emociona al verlo. Luego de esto, se encontraban en un rincón de la biblioteca en donde Kotaro le comenta lo sucedido. Ella lo felicita por su gran avance en su sueño y él se sonroja diciéndole que no era mucho porque solo lo citaron para hablar. Entonces aún no sabe qué es lo que le dirán, pero su novia lo motiva diciéndole que después de todo es un avance. Nuestro prota entonces le agradece por su apoyo y le comenta que lastimosamente el día de la reunión era el domingo, el mismo día en el que ella competirá, y Akane se decepciona un poco, pero le dice que no debe preocuparse, pidiéndole que se juren que ambos se esforzarán al máximo en lo suyo, cerrando el trato con un juramento de meñique. Después de esto, nuestro prota le pregunta a su amada qué es lo que tenía por decirle, y ella le dice que ahora no era tan importante y se lo diría en otro momento, así que Kotaro le hace caso, cerrando la conversación. Luego de unos días llega el tan esperado día, en donde nuestro prota se prepara para su charla acerca de su libro, aunque su madre se ve interesada por la repentina salida de Kotaro, por lo que le pregunta hacia dónde se dirige. Él le dice que irá a la biblioteca a estudiar, de modo que su madre le pregunta si piensa irse sin haber almorzado antes, pero él solo responde que no tiene apetito, por lo que se iría de una sola vez, despidiéndose de su madre mientras salía de su casa, y en los siguientes minutos nuestro prota estaba nervioso por llegar al lugar del encuentro. Por otro lado, Akane estaba en
el inicio de su competencia conversando con sus amigas, hasta que recibe el mensaje de nuestro prota recordándole su acuerdo y ella le responde del mismo modo diciéndole que se deberá esforzar al máximo. Luego de esto nuestro prota llega al edificio en donde recibe un carnet y le indican que debe subir hasta el piso número 4. Al mismo tiempo, Akane estaba con Nisho, quien le recuerda lo que le dijo por celular la otra vez, pero en este momento Akane se arma de valor y le dice la verdad, confesándole que ella estaba en una relación con Kotaro. Nisho le dice que ya lo sabía porque era muy obvio, pero le agradece que se lo confirme. Unos minutos más tarde, Akane estaba tan consternada por lo que pasó con Nisho que al momento de empezar su turno en la competición no se daba cuenta de que se estaba quedando atrás. En ese mismo momento, nuestra prota se sentaba frente a Kitamura, que lo citó a su charla, y este iba al grano diciéndole que lo citaron porque es un escritor joven y lo necesitan, ya que su obra es una basura y no estaba preparado para escribir seriamente, pero le aconsejaban que mejor invierta su tiempo en una novela suave para poder al menos vivir de aquello, y esto lo desanimaba completamente. Unas horas más tarde, y luego de que se acabara el evento, Hira se encontraba con las chicas del club preguntándoles si era verdad que solo Nisho consiguió pasar a la semifinal. Estas felices le responden que sí, agregando que consiguió su mejor marca. Luego de esto, el chico se encontraba con Akane sentada sola en las escaleras del estadio, por lo que trata de consolarla viendo cómo intentaba no llorar frente a él, pero esta solo se quedaba en silencio. Al mismo tiempo, nuestro prota estaba completamente inmutable de camino a su casa, aunque al llegar su madre lo confronta enojada diciéndole que su padre ya le contó todo lo que había estado haciendo y es solo para perder tiempo porque escribir no lo llevaría a ningún lado. En esto salía su padre defendiendo a su hijo porque quiere escuchar cómo le fue. Luego de un par de minutos, Akane terminaba de cenar y lavar los trastes de su casa junto con su hermana, por lo que se iba hacia su habitación sin decir nada, y todo esto en un completo silencio, por lo que su madre le dice a la hermana de la chica que era su momento. Así que en los siguientes minutos, la hermana de Akane la escuchaba enterándose de lo mal que le fue en las competiciones y que su mejor amiga estaba enamorada de su novio. Su hermana le aconseja que la deje de lado, preguntándole si cree que pueden seguir siendo amigas de verdad. Unas horas más tarde, nuestro prota estaba frente a su escritorio con la bolsa que le dio Kitamura como recompensa por ir. En este momento decide escribirle a su amada diciéndole que ya la quería ver, y esta le responde al instante diciéndole que también lo necesitaba cerca. Al siguiente día y en el mismo lugar de siempre, en la biblioteca, se confiesan cómo les fue, dándose cuenta que no fue su mejor día, pero esto solo los motiva a mejorar en las cosas que les gustaban, porque esa había sido la promesa. Un rato después, Akane se encontraba con Nisho luego de las clases, pidiéndole perdón a ella por no decir nada sobre su relación antes, pero su amiga le pide perdón por enamorarse de su novio, y entonces Akane le dice que entonces podrían seguir siendo amigas, y su compañera se lo agradece de corazón, pero le pregunta si se lo puede confesar a él. Al pasar unos días, un grupo selecto de 9 personas, incluidas nuestro prota, Akane, Hira y Nisho, iban a un parque de diversiones, ya que el padre de Nisho consiguió boletos y los demás se sumaron por su cuenta. Y estando en la primera atracción, que es la montaña rusa, Roman se separa del grupo, lo cual causa que Nisho se sienta con nuestro prota y Hira con Akane, provocándole bastante celos a la pareja en todo el viaje de la atracción. Luego de que terminara la atracción, todos se bajaban, pero Akane se asustó tanto que tropieza al bajarse de la atracción, de modo que Hira se ofrece a ayudarla, lo que no dejaba tan contento a nuestro prota, por lo que luego de eso se dirigen a una tienda de juguetes en donde comienzan a probarse algunas gorras, pero los demás chicos quieren que Hira y Akane usen las mismas gorras para tomarse una foto, y Kotaro no soporta más ver esto, así que decide retirarse tras darse cuenta que su amigo Roman no estaba por ningún lado. Al salir a buscar a su compañero, se encontraba con Nisho, quien llevaba en sus manos la foto que le sacaron a ella junto a nuestro prota en la montaña rusa, comenzando a conversar con este hasta que le pide que la llame de un modo más cariñoso, ya que todos los de su común lo hacen. A Kotaro le avergüenza un poco hacer esto, pero Nisho le insiste, aunque se veían interrumpidos por Akane, quien llegaba para indicarles que los demás ya estaban haciendo cola para subirse a otra atracción. En este momento, Kotaro se da cuenta que a su novia no le gustó nada encontrarlo a solas con Nisho, de modo que ella se iba adelante sin percatarse que nuestro prota se había ido en otra dirección porque su amigo le escribió que estaba en la sala de emergencias del parque. Luego de algunos minutos, nuestro prota llegaba a la enfermería, en donde una enfermera lo recibe con su amigo en una camilla, pero no debería de preocuparse, ya que solo le dio un golpe de calor y la enfermera les recomienda tomar bastante agua y no sobreexponerse al sol. Después de estos avisos se retira y Kotaro acompaña un rato a su amigo, quien se percata de su tristeza, así que le pregunta si acaso estaba así por Akane. Nuestro prota le responde que sí, y entonces Roman le pregunta si acaso estaban saliendo, pero ese no era el caso porque le conseguiría un momento a solas para ellos dos. Nuestro prota le dice
dice que no era necesario, pero su amigo ya estaba con su teléfono para darle inicio a su gran asistencia, y unos segundos después se entera que Akane se perdió a solas con Hira, separándose del grupo. Luego de un rato, Kotaro ya se encontraba corriendo en búsqueda de su amada y en medio de su recorrido se encontraba con los amigos de Akane, así que les pregunta si han visto a la chica por algún lado, pero estos solo lo tachan de entrometido e insistente, recomendándole que le dé un poco de espacio porque ella estaba con alguien de su altura, lo que generaba más burlas y chanzas en medio del grupo hacia Kotaro, pero él no le prestaba atención a los comentarios porque solo estaba preocupado por su amada, de modo que seguía con su viaje dejando de lado el hecho de que Nisho lo sigue a lo lejos. Mientras tanto, Akane estaba con Hira buscando a nuestro prota, pero no se percata de las intenciones de su acompañante porque le pide que vayan a un lugar en específico, el cual era más solo de lo común. En ese instante, Kotaro alcanza a visualizar a los dos como tomaban un desvío bastante extraño y el impacto es tan grande que lo deja inmóvil un rato, pero es un motivo más para armarse de valor e ir a interceptar aquel encuentro, y estando lo suficientemente cerca, llama a su amada, quien voltea a la par con Hira, el cual estaba confundido por la aparición de nuestro prota, y este se pone en medio de su amada y él para mirarlo de frente, diciéndole que Akane era su novia. Hira no lo cree, por lo que decide preguntarle a Akane si era verdad, y ella, sonrojada por la actitud tan varonil de su amado, responde que sí, por lo que nuestro prota toma a su pareja de la mano diciéndole que deben irse hacia otro lado, y Hira se quedaba en silencio, pero ninguno de estos se daba cuenta como Nisho lloraba sobre la foto de ella y Kotaro al ver el amor que tiene su crush hacia su mejor amiga. Luego de esto, Hira volvía con su grupo porque todos le preguntaban por qué venía solo, y este les pregunta si acaso ya sabían que Akane estaba saliendo con alguien. Todos se sobresaltan pidiéndole explicaciones, aunque él solo les dice que el novio de Akane era Kotaro, decepcionándolos bastante, pero no quedaban del todo convencidos, así que entraba Roman a confirmarlo, ayudando aún más a su amigo, el cual estaba en un banco con su novia en silencio y todavía procesando lo que pasó. En esto él le pide perdón, pues sí cree que se excedió con lo que hizo, pero su novia le dice que no debe de disculparse ya que era la verdad, y entonces Akane se levanta preguntando por los demás, así que nuestro prota le pregunta si se pueden quedar un poco más a solas. Ella se daba cuenta de que él quiere pasar un tiempo junto a ella, así que accede, por lo que luego de esto iban a almorzar, y estando en el restaurante se daban cuenta que esta sería su primera comida juntos. Luego de esto se disponen a pasar toda la tarde ellos dos, pasando de una atracción a otra, soltando bastantes risas y sonrisas que nunca mostraron con los demás, hasta que deciden inmortalizar el momento tomándose una foto, pero al tomarla se daban cuenta que estaban demasiado separados, por lo que se apegan un poco más y al revisar la foto se dan cuenta que sí parece que estuvieran saliendo, cosa que los alegra. Después de algunas horas, ya cae la noche y las amigas de Akane ven como Nisho se acerca desde la distancia, pero al tenerla de frente se percatan que tiene los ojos hinchados de tanto llorar, de modo que sus amigas le preguntan qué es lo que le pasó. Esta les dice que su crush era Kotaro, pero se dio cuenta que no le correspondía. Sus compañeras impactadas la quieren animar preparándose para que vea los fuegos artificiales. Mientras tanto, Akane y nuestro prota contemplaban aquellos fuegos artificiales desde un mejor plano, pero mientras sucedía el espectáculo, Kotaro le toma la mano a Akane y luego la otra para ponerla frente a él y con una mirada fija en sus labios que solo le indicaba una cosa a ella, pero ella sigue sus instintos acercándose poco a poco hasta rozar sus labios, pero una niña los interrumpía al señalarse un gran beso y ellos, en lugar de avergonzarse, solo se ríen con ternura, felices pues estaban juntos. Por otro lado, Nisho le pide perdón a Hira por invitarlo, pero no sabe por qué lo hizo, y este le dice que no debía preocuparse por nada. Horas más tarde y de camino a casa, nuestra prota estaba dormida al lado de su pareja, quien conversaba con Nisho, la cual le comenta que no se le pudo declarar a Kotaro, incomodando un poco a Akane. Al cabo de unos días, Akane estaba en su club de atletismo, en donde sus compañeras estaban conversando acerca de su presente relación, lo cual le termina llamando la atención, pero estas dejan de lado el tema rápidamente. Mientras tanto, nuestro prota toma un descanso del ensayo con su club, y en el descanso le pregunta a su amada si se pueden volver juntos hacia la casa, pero ella le responde que no puede porque tenía entrenamiento, y él se decepciona un poco, pero se convence de que no había por qué ponerse así. Al siguiente día, nuestro prota llegaba a su salón de clases, en donde los demás no dejaban de hablar sobre el descubrimiento de su nueva relación. En este momento llegaban sus amigos, que lo comenzaban a molestar por su gran logro, mientras que por otro lado, Akane llegaba un poco nerviosa al salón, pero sus amigas no la dejaban ni siquiera entrar al salón para llevársela al baño, en donde le comienzan a interrogar directamente acerca de su noviazgo. Una de las chicas le pregunta qué fue lo que le vio a Kotaro, mientras que otra le pregunta qué es lo que más le gustaba de él y si de verdad le gustaba, pero la última
acompaña a su compañera diciéndole que siempre esperó que fuera Hira, y Akane se siente un poco presionada, pero el hecho de hablar sobre su novio la sonroja, empezando a contestar todas las preguntas con delicadeza. Luego de las clases, Akane sale del salón hacia su club, por lo que Roman le pregunta a nuestro prota si acaso no vuelve a casa junto con su novia. Este le dice que ella se queda en el club y no la puede acompañar, de modo que su compañero le recuerda que él estaba en el club de literatura, por lo que la puede esperar e irse juntos. Pero Kotaro se da cuenta que era verdad, de modo que sale corriendo en búsqueda de Akane y al alcanzarla le cuenta que él la estará esperando en su club de literatura para que puedan ir juntos a casa, alegrándola de ver cómo su novio se esforzaba por estar con ella, y luego de acordar irse junto a él se va, motivándola aún más a tener éxito en su práctica, porque esa era la promesa. Luego de unos minutos, Akane estaba en su entrenamiento cuando recibe un mensaje de nuestro prota, el cual la cita a la hora del almuerzo en la biblioteca. Unas horas más tarde, nuestro prota ya estaba en la biblioteca esperando a su amada mientras piensa cómo sería llamarla de un modo más cariñoso. Al momento en el que Akane llegaba a la biblioteca y se perfumaba antes de entrar, por lo que luego de conversar un rato, Kotaro recibe un mensaje de Daisuke, el cual le preguntaba si podía ir al club esa tarde para practicar un rato con la banda. Su novia le preguntaba entonces qué es lo que pasaba y Kotaro le cuenta lo que sucede, lo cual la emociona tanto y le pregunta si podría ir a verlo, pero nuestro prota, un poco avergonzado, le responde que sí. Unos minutos después, y estando ya con la banda de nuestro prota, Daisuke expone ante todos que Akane era la novia de Kotaro y siendo muy bien recibida por todos, por lo que luego de ponerse cómoda observaba maravillada los movimientos perfectos que hacía Kotaro para guiar a su banda, hipnotizándola con cada paso. Luego de que nuestro prota ya estaba terminando de acomodar todos los instrumentos, Daisuke aprovechaba para disculparse con Akane por interrumpir su momento a solas y ella le dice que no pasaba nada, pero este le dice a Kotaro que puede ir al monte de las parejas como compensación. Nuestro prota le dice que nunca ha ido a este lugar, así que sería una gran idea. En ese momento recibe un regalo de parte de su instructor y al verlo se daba cuenta que era un billete de 1000 yenes, cosa que lo asombra y le dice que no lo puede aceptar, pero su instructor le responde que solo lo debe de aceptar ya que es para poder llevar a su chica al monte de las parejas. Unas horas más tarde, nuestro prota ya se encontraba con su amada, quien portaba un hermoso kimono, y esta le dice que le comentó a su madre que iría a un festival y se lo dejó poner, preguntándole qué le parece, y nuestro prota le dice que le quedaba bastante bonito, por lo que luego de esto iban de camino al monte en donde se piden deseos en pareja. De camino se encuentran con bastantes tiendas que vendían todo tipo de productos baratos pero llamativos. En uno de ellos encuentran el muñeco que usaba Akane para poder calmarse, y ella le explica para qué usaba el muñeco, pero nuestro prota se confunde un poco con la apariencia de dicho peluche, por lo que le pregunta si estos presienten el futuro o algo parecido. Ella le dice que no, preguntándole cuándo era su cumpleaños, y Kotaro le dice que era el 7 de agosto, lo que preocupaba a su novia ya que aquel día ya sucedió y no lo celebraron, pero nuestro prota le dice que no era necesario hacer algo, dado que su fecha siempre cae en las vacaciones de verano, lo cual hace más complicado para poder reunirse con todos los demás, por lo que estaba ya bastante acostumbrado, y ella se retira con la excusa de que necesitaba llamar a su casa de nuevo, pero en realidad fue a comprarle el regalo a nuestro prota. Unos minutos más tarde, Akane vuelve con Kotaro para seguir su trayecto directo al monte de las parejas, en donde les ofrecen una tabla en la que confiesan su deseo personal con fines en común. Cada uno ponía su deseo por separado con un costo de 1000 yenes, y de camino al monumento, en donde se colgaban las tablas para que se puedan cumplir sus deseos, Akane se detiene un momento llamando la atención de su amado, quien al detallarla se percata de que ella se lastimó el dedo del pie por el roce constante de su calzado, así que generosamente Kotaro se ofrece a ponerle una curita a su pareja para que no se tenga que esforzar demasiado. Seguido de esto, ella le daba un sobre con la sorpresa dentro, señalando que era su regalo de cumpleaños. Nuestra prota le agradece por la intención y destapaba la bolsa para poder ver qué escondía en su interior, encontrando el muñeco que habían mirado hace poco. Akane entonces le comenta que no tuvo tiempo para escoger y él le dice que no pasaba nada porque en realidad le gustaba bastante el detalle, lo cual su novia le responde que le alegra mucho ya que todo el tiempo estuvo pensativa en si le gustaría o no aquel regalo. Unos minutos más tarde iban de camino a casa y los dos se encontraban conversando sobre aquel peluche, hasta que nuestro prota le pregunta si la puede llamar de un modo más cariñoso. Akane se sonroja, pero termina aceptando con la intención de que ella también lo pueda hacer, aunque acariciaba nerviosamente a aquel peluche, y Kotaro la calma tocándole las manos para acto seguido darle un largo y delicado beso que los une, la cual le hace recordar que una de sus respuestas al interrogatorio de sus amigas era que no hablaba mucho con Kotaro porque siempre se sintió segura con él, y eso es lo que más la cautivó. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en la librería mientras jugaba con el peluche que su amada le dio, recordándola con una sonrisa en su rostro.
Unos días más tarde, nuestro prota estaba en el colegio mirando la hoja en la que decide a qué preparatoria ir, a forjar su futuro, pero lo que lo tiene pensativo es que no sabe qué hacer, ya que no tiene ninguna meta clara y solo desea ser escritor. En esto se acercaban sus amigos a hacerle pasar un mejor rato. Minutos más tarde, Akane estaba en su club junto con Nisho y su líder conversando sobre su futuro, preguntándose si creen que en preparatoria seguiría corriendo o solo se centrará al estudio, dejando el atletismo como un pasatiempo. Pero Akane dejaba en claro que su vida es el atletismo, por lo que no lo piensa dejar de lado nunca. Unas horas más tarde, Akane visitaba a nuestro prota en la librería de Daisuke y al llegar se disculpaba por la demora. Después de esto, se sentaban a conversar preguntando si es que ya saben a qué preparatoria irían. Akane le dice que no sabe muy bien a qué escuela ir y nuestro prota responde que estaba en la misma posición, por lo que ella le pregunta en qué tipo de escuela le gustaría estudiar, si en una pública o una privada. Así que Kotaro le dice que lo más probable es que ingrese a una pública. Ella le responde que su hermana estaba en un instituto privado de solo mujeres, lo que impresionaba a nuestro prota. Y luego de esto, Kotaro le pide que no importa cuál sea la preparatoria, pero deben hacer todo lo posible para poder estudiar en la misma. Así que Akane asiente con una sonrisa en su rostro para después sonrojarse al mirarse mutuamente. Por lo que después de esto, Daisuke entraba en la biblioteca saludando a Akane y agradeciéndole a nuestro prota por cuidar de su almacén. Minutos más tarde, Akane estaba en su casa mirando su hoja de inscripción a la preparatoria cuando su padre se levanta para darles una gran noticia, aunque se ve interrumpido por la llegada de la hermana de Akane y este les dice que muy pronto les tocaría mudarse, dado que lo ascenderán en su trabajo y les toca irse a Shiba, su nuevo centro de trabajo. Akane quedó impresionada por este repentino acontecimiento, sintiéndose feliz y triste al tiempo, pero no estaba de acuerdo con la idea de mudarse de lugar. Después de esto, bien la cena, su madre le comenta que puede ingresar a la preparatoria Koumei, que tiene muy buena reputación, incluyendo a su hermana, quien le mostraba el lugar desde su teléfono. Mientras tanto, nuestro prota estaba en su cuarto recordando las palabras de Kitamura hasta que su madre lo llama para cenar. En medio de esto, su madre no dejaba de preguntarle sobre su futuro y su estudio, cosa que lo aburre tanto que comienza a responderle con monosílabos, y esto la molesta tanto que le pedía a su padre que le dijera algo al chico, pero este le dice que se nota ya estaba pensando en el futuro y que no debería presionarlo. Después de esto, Kotaro iba al entrenamiento de su banda, pero pasado el ejercicio, Daisuke le pregunta si le sucede algo porque lo nota bastante distraído. Entonces nuestro prota le pregunta qué piensa acerca de las novelas. Este le dice que eso van los gustos de cada persona, pero cree que hay muy buenas novelas, lo que no convence de todo a nuestro prota, pero al menos le basta por el momento. Unas horas más tarde, nuestro prota recibió el mensaje de su amada, quien le daba inicio a una conversación normal, pero en esta, Akane le comenta que el domingo sería su última carrera y estaba nerviosa. Nuestro prota le dice que iría a verla correr, pero ella le pide que no vaya porque le daba demasiada vergüenza. Entonces nuestro prota responde que estaría bien y le desea suerte desde la distancia. Al siguiente día, Akane llegaba al lugar de la competencia acompañada de Nisho y un sentimiento de realización y un poco de tristeza, al mismo tiempo que nuestro prota estaba en la entrada del estadio, en donde su amada daría su último tramo a toda velocidad en este año, pero como no sabe en qué categoría o en qué momento jugará, decide comprarse un cuaderno guía del evento y en este se daba cuenta que su amada jugaría dentro de muy poco tiempo, al instante que recibe un mensaje de Akane en el cual le avisa que ya estaba por correr y que estaba un poco nerviosa, así que nuestro prota le daba ánimos para que pueda hacerla mejor y esto la ponía bastante feliz. Acto seguido, Nisho le dice que ya deben de dar lo mejor en su última competencia, de modo que otras chicas del club las animaban con bastante intensidad. Mientras tanto, Akane entraba al campo de la competencia ya preparada para darlo todo, sin saber que en el público estaba nuestro prota en lo oculto, mirando cada paso que ésta daba, y luego de que sonara el disparo de salida, en unos segundos Akane conseguía ganar la carrera con bastante agilidad. Luego de esto, nuestro prota quería acercarse a su novia para saludarla, pero no quiere romper la última celebración del equipo, así que se marchaba sin decir nada, pero él era captado por Nisho, quien se sentía un poco mal al verlo. Después de esto, Akane estaba con Nisho y su otra compañera más cercana del club almorzando. Al ver la comida que le dio su madre, se conmueve por tan bello detalle que le hizo, y en medio de su momento sentimental, Nisho comienza a dar un mini discurso de despedida para ellas tres, recordando los buenos momentos y como este era su último escenario juntas. Las chicas no lo soportan y empezaban a llorar hasta que llega Gira en silencio para sacar algo de su maleta, llamando bastante la atención de estas, y él la usaba para poder hacerlas reír. Unos minutos más tarde, Akane le enviaba la foto de su marca personal a su amado, el cual estaba en un tren de camino a casa felicitándola por su nuevo récord. Después de esto, Akane estaba al lado de Gira conversando acerca de su futuro y en medio de la conversación ella confiesa torpemente que se iba a mudar. Gira se sorprende bastante preguntándole si lo dice en verdad y ella responde que no del todo, pero sí era muy probable.
probable, aunque puede ser que se marche para Shiba, pero le pide que no se lo dijera a nadie, y en esto una de sus amigas le decía a Akane que la necesitaban. Pasados algunos minutos, el grupo estaba esperando el tren de regreso a casa, justo cuando Hira les propone a las chicas que vayan al festival Kawagoe porque sería como su último encuentro. Todas estaban de acuerdo, pero Nishio le pregunta a Akane si de verdad piensa ir dejando de lado a su novio. Akane le dice que no se preocupe porque él estaría en Hayashi. En los siguientes segundos, Nishio cruzaba palabra con Hira a escondidas del grupo, en donde de forma implícita se confesaban dar un último intento. Mientras tanto, nuestro prota estaba en su cuarto cuando entraba su padre y se sienta en una esquina de su cama para darle el mejor consejo de su vida, diciéndole que no debe de tomar su futuro a la ligera y debe escoger lo que más le guste hacer porque él lo apoyaría. Después de esto se retira deseándole las buenas noches a Kotaro, quien se queda con un gran sentimiento de paz, así que decide utilizar su tiempo para confesar lo que hizo a su amada. Ella se asombra pero le dice que lo entiende, añadiendo que también le debe de decir algo ya que es muy posible que se mude a Chiba, pero este mensaje es tan inesperado que Kotaro solo puede abrir los ojos de la impresión. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en su último ensayo con su banda antes de que se celebre el Kawagoe. En medio de la práctica, nuestro prota empezaba a recordar el momento en el que su novia le dijo que se mudaba y cómo empezó a esmerarse para poder entrar a la misma escuela que ella. Luego de esto, Akane se encuentra en el salón de una academia junto con su madre y su profesora, la cual le dice que por el gran desempeño de Akane en su colegio le sería fácil adaptarse a la modalidad de aquel lugar. Akane no se siente muy contenta por ingresar en este lugar, pero después de la charla, la madre de nuestro prota recibe el formulario de inscripción. Antes de irse, ella se percata que nuestro prota estaba en el salón adyacente en una clase de álgebra, aunque se sorprende bastante al ver lo comprometido que estaba su pareja con el estudio. Unos minutos más tarde, nuestro prota sale de la academia rápidamente para poder encontrarse con Akane, quien previamente le había dicho que se vieran en aquel lugar, y al llegar, Akane le comenta que ya se decidió e iría a estudiar a la escuela Koumei, pidiéndole perdón, y nuestro prota le dice que no tiene por qué pedir disculpas ya que era una gran lección y posiblemente se verían dentro de poco, dado que él también iría a estudiar a esta escuela después de pasar la prueba de admisión. Akane se emociona bastante, de modo que confiesa que también empezaría a ir a su misma academia, y luego de esto empiezan a caminar mientras ella le pregunta si este fin de semana sería su presentación. Kotaro lo confirma, así que su amada le dice que iría a verlo con toda la emoción. Al día siguiente, el festival de Kawagoe daba inicio, por lo que nuestro prota se reúne con todas las personas que estarían involucradas en aquel festival, vistiendo una máscara de lobo blanco y túnicas sagradas, al mismo tiempo que su amada se reúne con sus amigos del club de atletismo, quienes después de charlar un poco, invitaban a las chicas a entrar a la casa del terror. Unos minutos más tarde, Nishio y otra compañera salían de la casa del terror bastante asustadas, mientras que Akane se encontraba con total normalidad, observando cómo avanzaba el desfile de Kawagoe, hasta que se percata que la carroza que sigue era la de nuestro prota, en donde este hace su presencia guiando a su banda en una bella melodía, con movimientos más que meticulosos, y Akane queda asombrada por el talento y la astucia que desprende su pareja en medio de toda la gente. En este momento se acercaban sus amigas, quienes reconocen a Kotaro con bastante dificultad, seguido de bastantes elogios hacia él. Después del desfile, nuestro prota se detiene a descansar junto con Daisuke, quien exalta su buen trabajo, pero Kotaro le dice que él también lo hizo bien, aunque podían haberlo hecho mejor, pero era interceptado por su mentor, quien le pide que disfrute del festival en su descanso, ya que dentro de poco empezaría la otra parte del festival. Después de esto, Kotaro estaba de camino a encontrarse con su amada, quien le daba la dirección en donde se encuentra y le pide que le avise cuando esté cerca, pues estaba con los de su club. Luego de algunos minutos de un juego, Akane y Hira se alejan del grupo para dejar la basura en su lugar, cuando Akane menciona que quiere un dulce que solo lo daban en aquel festival, así que Hira le invita a que coma uno, y luego de que ella lo termina, él trata de hacerle conversación, pero solo la hace sentir un poco mal recordándole su mudanza, por lo que él decide ir al grano y se le confiesa. Akane lo rechaza con delicadeza e incomodidad, mientras que Hira le dice que lo entiende, pero le pregunta por qué fue Kotaro y no él, si la conoce más que a nadie. Pero ella le responde que solo lo ve como un amigo cercano, sin darse cuenta que nuestro prota había visto todo desde la distancia. En este momento, Akane recibe un mensaje de su novio pidiéndole que vaya al Toki no Kane. Pasados unos segundos, Akane llegaba corriendo a aquel lugar que su amado le pidió, y al llegar se acerca feliz a su pareja elogiándolo por tan buena actuación, pero él ignoraba todas esas palabras para preguntarle si estaba sola con Hira. Ella le responde que sí porque tuvo que ir a tirar la basura, y entonces nuestro prota se ve visiblemente enojado y decide ir a comer sin decirle nada a ella, pero esta lo sigue alegremente interrogándole por su día y cuánto tiempo le dieron. Kotaro le dice que solo le dieron un poco más de una hora, añadiendo que comería algo rápido, y le pregunta si ella quiere comer, pero su pareja responde que no, pues estaba llena, mientras que él solo soltaba una sonrisa condescendiente.
Después de esto, Akane estaba observando a nuestro prota comer con ansias, pero hay algo que ella siente estaba raro, de modo que le pregunta si estaba enojado y él lo niega, aunque su actitud demostraba todo lo contrario, por lo que en los siguientes minutos Kotaro se la pasó conversando de una forma cortante con Akane, mientras que ella lo seguía a todas partes preguntándole qué es lo que le pasó, hasta que a lo último él le confiesa que estaba molesto por Hira, pero esto ya no importaba. Luego se despide de ella porque su descanso terminó y de camino a su lugar gira para ver si de casualidad Akane lo sigue, pero solo veía la multitud de gente a su espalda, ya que ella lo trató de seguir pero lo perdió de vista, así que al final se rindió y decidió irse hacia su casa llorando, pensando que Kotaro la odiaba. Mientras tanto, nuestro prota siguió en su papel en el festival como si nada, ya que para ser un buen líder no se puede dejar afligir por nada, dejando de lado el gran daño que le había causado su pareja. Horas más tarde, Kotaro estaba en su habitación observando su chat con Akane, pero al recordar todo lo que pasó hace poco, se enoja hasta el punto de caer rendido y arrepentido en su cama, en el mismo instante en el que Akane se acostaba a dormir esperando un mensaje de su novio en donde le explicara mejor lo que sucedió. Al siguiente día, nuestro prota entraba al salón y notaba la indiferencia de su pareja, así que terminaba pasando el descanso solo en la biblioteca, aprendiendo de la escuela de Koumei. Horas más tarde y en la noche, acababan las clases de la academia, por lo que Akane se percata que hay un libro específico sobre la escuela al cual iba a ir, por lo que le pregunta a la recepcionista por el libro y esta le dice que ya un chico lo solicitó. Entonces Akane estaba corriendo para ponerse frente a nuestro prota y pedirle que hablaran. Luego de esto, estaban en un puente donde nuestro prota le confiesa que lo pidió para poder estar preparado y así poder entrar en esta academia cueste lo que cueste, pero eso era una sorpresa, ya que primero se lo debía de decir a sus padres, aunque sabe que no lo aceptarán, pero él los convencerá como fuera, porque ella sabe que quieren su futuro y su futuro era ella. Akane no puede resistirlo más y se abalanza contra nuestro prota para llorar. Acto seguido, él la abraza pidiéndole perdón por lo que pasó ayer, pero ella le pide perdón también, agregando que pensó que la odiaba. Luego de esto se aparta un poco de Kotaro y fijaban sus miradas, para luego darse un beso prolongado que los sonroja, pero ya los dejaba reconciliados. Pasados unos días, nuestro prota estaba estudiando para sus exámenes, ya que quiere estar preparado para poder entrar en la escuela Koumei, cosa que lo motiva a prepararse para estar al lado de su amada, y este cambio lo notó su madre, algo que la ponía bastante alegre. Unos días más tarde, nuestro prota estaba con su madre en su salón frente a su maestra, dado que lo citaron para saber a qué escuela le gustaría ir. La madre de Kotaro no deja de hablar sobre lo bueno que sería que su hijo vaya a una escuela pública, y la maestra, un poco incómoda de ver cómo la madre de nuestro prota no lo deja ni opinar al respecto, iba a dar por terminada la reunión, cuando Kotaro interrumpe a su madre diciendo que prefiere ir a una escuela privada como la de Koumei. La maestra se sorprende por la confrontación que él le daba a su acompañante, y esto no deja nada contenta a la madre de Kotaro porque se altera rápidamente, empezando a discutir con él. En esto, la maestra, para mejorar el ambiente, le dice que es la misma escuela a la que iría Akane, lo que enfadaba más a la madre de Kotaro. Horas más tarde, en la cena, nuestro prota estaba con sus padres en la mesa discutiendo hasta que pierde los estribos y mandaba a callar a su madre. Su padre lo hace que le pida perdón, pero luego de esto, él se iba sin más a su habitación. Allí conversaba con su amada, la cual se estaba esmerando en sus estudios, y ella, luego de alegrarle la noche a Kotaro, terminaba de estudiar y cuando cree que nadie la ve se pone a tejer. En este instante su hermana se levanta para burlarse de ella, enterándose que el novio de Akane iría a su misma escuela, de modo que le aconseja que si llegan a terminar sería la responsable de todo lo que esto ocasione, pero Akane solo se aferra a que ellos nunca terminarían. Al siguiente día, Kotaro estaba en la academia practicando como de costumbre y luego de las clases llegaba a la casa de su madre, quien le pedía que pasara a cenar, pero este le dice que no tenía hambre, por lo que se dirige a su habitación a estudiar mucho más sin mediar palabra. Minutos más tarde, su madre entraba a la habitación para dejarle la cena y nuestro prota no quiere ceder y seguir el juego de su madre, pero su hambre era mayor y terminaba comiendo con ansias. Al pasar de los días, Kotaro llegaba al colegio en donde ya es mencionado por todas partes, porque ya todos saben que quiere estudiar en la misma escuela que su pareja. En esto, sus amigos se acercan a molestarlo y animarlo por su gran logro, mientras que él observaba cómo su novia estaba difundiendo todo felizmente. Por otro lado, la madre de Kotaro entraba a su habitación en donde se percata del gran esfuerzo que estaba haciendo su hijo, ya que tiene apuntes de todas las materias esparcidas en su escritorio. También hay pegadas en la pared y en su cuaderno de estudio hay centenares de etiquetas en las que se marcaban fórmulas específicas que eran de gran importancia para él. Después de unas horas, nuestro prota estaba en la academia donde le daban los resultados de los exámenes que realizarían.
solo para darse cuenta que sus resultados son bastante bajos. Luego de la clase, Nisho le dice que escuchó el rumor de que quiere ir a la escuela de Koimei, lo que es bastante interesante, pero ella optaría por una pública. Al siguiente día, la madre de Kotaro se reunía con la maestra de él, mientras que este estaba en la librería de Daisuke contándole su progreso en el estudio y la relación de sus padres. Su amigo le aconseja que descanse, ya que es mejor tener la mente calmada, pero sobre todo que puede arreglar los problemas con sus padres. Pasadas unas horas, Kotaro vuelve a casa, donde su madre lo recibe alegremente, pero él la ignora y entra directo a su habitación poniéndose a estudiar, aunque con audífonos, hasta que se daba cuenta que Akane le había enviado un mensaje en el que le pide que se vean al menos una vez en Navidad, y esto lo sonrojaba. Días más tarde, nuestro prota estaba en el centro de la ciudad mirando qué le podía regalar a Akane por Navidad. En su recorrido puede ver diferentes tipos de joyas costosas. Al cabo de unos días, Akane estaba en un puente esperando a Kotaro, quien llegaba corriendo para no hacer esperar tanto a su pareja, quien lo recibe con un cálido saludo y una frase que lo sorprende: hace tiempo que no estábamos solos, por lo que deciden irse a un lugar donde pueden estar en más privacidad. Estando allí, trataban de romper el hielo, pero solo consiguen avergonzarse un poco más al decir lo mismo en el tiempo exacto, por lo que Akane daba el primer paso y le daba a nuestro prota su regalo de Navidad. Este no se queda atrás, por lo que también le daba su regalo, y luego de abrir cada obsequio, Akane le dice a su amado que usaría muy bien la toalla que le dio, mientras que por otro lado, nuestro prota elogia la bella bufanda que su novia le dio, y ella se disculpa porque hasta este momento se dio cuenta de que la hizo bastante larga, pero él le dice que así era mucho mejor porque lo mantiene más caliente. Después de esto, pasaban la tarde juntos yendo a un templo y pidiendo deseos, mientras que Akane le comenta que debe de descansar un poco porque se le nota que estaba estudiando bastante, dado que estaba muy agotado en el colegio, pero él le dice que sus padres estaban en contra de que fuera a aquella escuela, pero él les quiere demostrar con sus notas que lo puede conseguir, así que Akane le dice que el apoyo familiar era fundamental, porque en su última carrera, en el almuerzo que su madre le hizo, la felicitó por estos 3 años, entendiendo que de un modo u otro su madre siempre estuvo pendiente de ella, así que Kotaro le dice que es impresionante, pero igualmente debe de aprobar los exámenes, así que se esforzarían al máximo para poder aprobar, dado que los exámenes serían después de Año Nuevo. Días más tarde, nuestro prota estaba en la academia deseándole suerte en los resultados a su pareja, ya que este día era que darían los resultados, así que en los siguientes minutos se le veía bastante tenso, de modo que salió un rato para relajarse, encontrándose con Nisho, quien le desea suerte a su amiga en los exámenes. En este momento, Akane le envió un mensaje a Kotaro diciéndole que se aprobó, lo que lo emociona tanto que sale a buscarla, dejando a Nisho de lado, quien también se alegraba del logro de su compañera. Al siguiente día, nuestro prota bajaba a desayunar, encontrándose con su padre leyendo, y este le dice que le debe decir algo respecto a la escuela a la que quiere ir. Nuestro prota le pide que no hablen de esto ahora, y entonces su padre le dice que le dará la oportunidad de ir a presentarse en los exámenes de admisión, pero si no los logra superar, debería entrar a una escuela estatal sin refutar. Él asiente, por lo que su padre le recalca que le dieron la oportunidad, aun cuando su maestra llamó a su madre para decirle que con sus notas no podía ingresar a la escuela Koumei, pero su madre le dijo a la profesora que confiaba en los resultados de su hijo porque veía su esfuerzo. Unas horas más tarde y en la madrugada, nuestro prota bajaba a la cocina para comer algo, pero se encontraba con su madre cocinando. Esta, al verlo, le pide que se siente porque le iba a llevar algo de comida a su habitación, pero se la puede comer allí. Después de esto, le pide que disfrute la comida y no se estrese, y que además duerma bien, porque no quiere que se duerma en los exámenes. Así que luego de que Kotaro se quedaba solo, probaba la comida que su madre le hizo con tanto aprecio, comiendo cada bocado con más energía que nunca. Pasados unos meses de Año Nuevo, ya eran las 4 de la mañana y Kotaro estaba por partir de su casa hacia la escuela Koumei, en donde se presentaría a la prueba de admisión. Su padre le daba los boletos del tren y su madre le deseaba suerte con la mejor sonrisa que le pudo dar mientras le entregaba su almuerzo. Así que este se despide de sus padres y se marcha hasta desaparecer a la distancia. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en su casa revisando la lista de admisión que publicó la escuela Koumei, días después de la prueba de admisión en la que él sacó el puesto 1658, pero al revisar su puesto se llevó la noticia de que no había sido aceptado. Horas más tarde se encontraba con su amada para darle la mala noticia de lo que sucedió. Ella lo trata de consolar diciéndole que se esforzó y eso era lo que contaba, pero él solo le dice que entonces iría a la escuela estatal. Después de esto pasa por la librería de Daisuke, donde se pone a disociar hasta que este le dice que un escritor no vive en vano, dado que todo lo que vive es lo que lo lleva a sacar sus mejores obras. Mientras tanto, Akane se encuentra en su habitación pensando en su novio, pero su hermana le pregunta qué iba a hacer porque cree que lo mejor sería dejarlo, ya que ella no la quiere ver llorando. Después de unos días, Kotaro terminaba de estudiar, así que se dispone a conversar con su amada, la cual lo felicitaba por tanto esfuerzo. Una semana después, Kotaro estaba en la escuela estatal, donde sacaban un cartel indicando la posición de los aceptados, en donde puede evidenciar su clara aceptación a esta escuela,
escuela, de modo que se lo informa a su pareja, quien lo elogia. En este momento, Nisho le golpea la espalda emocionada por poder estar con él porque también fue aceptada. Así que de camino a su casa, su compañera estaba comentando lo feliz que estaba de poder pasar la preparatoria con él, pero en un momento se armaba de valor y se le confiesa seguido de un largo abrazo que ella le proporcionaba. Nuestro prota se queda conmocionado por todo lo que pasó, pero la rechaza con un poco de incomodidad sin devolverle el abrazo, así que Nisho le pide perdón, pero se sintió mejor después de confesarse. Segundos después, la chica le cuenta lo que sucedió a Akane, quien empieza a sentir un poco de celos, pero decide seguir siendo amiga de Nisho, y luego de esto conversaba con nuestro prota, quien le propone salir ya que se había acabado la etapa de exámenes, así que se verían después de la graduación, y Akane aceptaba con bastante gusto, pero había algo que le quitaba esta felicidad. Una vez llega el día de la graduación, todos los estudiantes de tercer año estaban sentimentales unos con otros, mientras se tomaban fotos para inmortalizar el momento, y en esto nuestro prota se tomaba una foto junto con su novia, para después pasar el tiempo con sus amigos, momento en el que le recomiendan que suba sus novelas a un foro de lectores. Luego de la graduación, Kotaro estaba en su casa subiendo su novela al foro que Roma le recomendó. Con el pasar de los días, Akane estaba un poco triste esperando a su novio, el cual llegaba un poco tarde, pero ella se alegra al ver que él portaba muy bien cuidada la bufanda que le regaló, y después de esto caminaban de un lado al otro donde conversaban acerca de la mudanza de Akane. Ella le dice que sería el día de mañana, pero esto no sería un problema porque estaban acostumbrados a mudarse cada cierto tiempo. Luego de esto comienzan a planear cómo verse cada tiempo, por lo que Kotaro le comenta que piensa ponerse a trabajar a medio tiempo para poder pagar el tren de ida y vuelta. En esto Akane lo presiona buscando algo, pero él lo resuelve con tranquilidad hasta que le pregunta si Nisho se le confesó porque no le dijo nada. Él solo responde que la había rechazado, pero ella le reitera la pregunta, agregando que estuvo preocupada todo el tiempo y empieza a llorar. Nuestro prota le pregunta qué es lo que sucede y ella le dice que solo le ocasiona problemas a él y los demás con sus preocupaciones y no sabe el por qué. Pero nuestro prota no sabe qué hacer al ver a la persona que tanto ama en aquel estado, y ella se lanza sobre él para besarlo fuertemente y después de esto salir corriendo sin ser perseguida, por lo que corre hasta donde su cuerpo alcanza, y cuando llega el inevitable cansancio se desploma en el frío y el verde pasto la coge, no solo por su cuerpo sino por el mar de lágrimas que desbordaban sus ojos. Al día siguiente, nuestro prota se pasó todo el día en la casa aburrido, mientras que su amada estuvo ocupada con la mudanza y despidiéndose de sus amigas, queriendo dejar de lado su amor, y en medio de su despedida sus padres le dicen que se puede ir en otro tren para que pase más tiempo con sus compañeras. Ella les agradece, y en este momento Nisho le muestra a Akane el foro que hizo nuestro prota en el que subía sus novelas, pero su última novela tiene algo peculiar en cada verso. En cada palabra estaba plasmado cada momento, cada sonrisa y cada hora en que se derramó pasión con una mirada entre ella y Kotaro, sin saber que en este momento él estaba editando el final de la historia. Luego de algunas horas, nuestro prota estaba con su banda practicando como de costumbre cuando Daisuke le pregunta por su pareja, porque él estaba pendiente de su mudanza y nuestro prota esquivaba el tema. Entonces su compañero le pide que mirara los comentarios de su última actualización de la novela. Al mirar la reseña se anima por tantos comentarios positivos, pero el que más destaca es el de una gran admiradora que le hace una sola pregunta: ¿qué pasa después a nombre de Akane? Así que un momento después, Kotaro estaba corriendo a la estación del tren hasta que recibió un mensaje de Nisho, quien le dice que Akane salió por los tornos del tren, deseando verlo una última vez, de modo que nuestro prota cambia de dirección recordando las palabras motivadoras de su escritor favorito. Mientras tanto, su amada ya estaba en el tren leyendo la última actualización de la novela de Kotaro, leyendo el fin de su historia, en donde este se despedía de ella, ya que no importa que tan lejos se vaya, así sea una ciudad desconocida, solo quiere que se entere que sus sentimientos por ella nunca cambiarían. Mientras que el tren pasaba por un puente y nuestro prota lo alcanza corriendo para gritar su primer y último desgarrador "te amo", al mismo instante en el que ella lee que la amaba y que siempre lo hará, comenzando entonces a llorar. Pero lo único que les quedaba es que fue su primer amor, por lo que se ponían bastante nerviosos al momento en el que estaban solos, pues no sabían cómo tomarse de la mano, cómo besarse y cómo expresar lo que sentían. Pero ese día encontró el valor para decir todo lo que sentía, aunque fue solo una ilusión creer que estarían juntos para siempre, pues tal vez era solo un milagro querer a alguien que también lo había querido. Después de un tiempo, con el pasar de los años, nuestro prota se esforzó mucho más por ella y ella le correspondió a su esfuerzo, pasando de estar guardado en su celular como Kotaro, mi novio, y luego a mi amor, después a mi hombre y por último a mi esposo. Pasando el tiempo y recibieron con alegría a su primer hijo.